Esto es Simple Voz Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. ¿Qué onda? Bienvenidas y bienvenidos a esta plática a fondo. ¿Qué tal? ¿Listos para entrarle? Hoy vamos a meternos de lleno, a clavarnos, en una historia que, híjole, la neta parecía imposible. Totalmente. Algo que nadie veía venir. Hablamos del regreso de The Police, allá por 2007. A ver, después de más de 20 años separados. Y separados no muy en buenos términos, que digamos. Exacto. La idea de ver a Sting, Stuart Copeland y Andy Summers juntos otra vez, pues sonaba locura. Hasta Sting lo medio insinuó poco antes, ¿no? Como que ni él se la creía. Sí. Pero pasó. Y todo arrancó con esa presentación sorpresiva en los Grammys de 2007. Sí. Esa noche fue clave, justo para celebrar los 30 años de Roxanne. Un bombazo. Bueno, pues hoy queremos justo eso. Explorar a fondo cómo fue esa gira mundial del 2007 al 2008. Sí, vamos a usar entrevistas con ellos, crónicas de la época, análisis que se hicieron después, y tenemos un recuento muy bueno en español. La idea es ver los triunfos musicales. Claro que los hubo. Definitivamente. Pero también esas tensiones, que parece que nunca se fueron del todo. La famosa tensión de The Police, casi un sello de la casa. Y obvio, el trancazo comercial que fue, y que quedó al final. ¿Fue pura nostalgia? ¿Una segunda oportunidad? ¿O nomás un negociazo redondo? O chance una mezcla rara de todo eso, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá que verlo. Empezamos por el principio. El anuncio sorpresa y esos primeros shows, que tuvieron de todo. Va, el primer golpe fuerte fue en los Grammys, 11 de febrero de 2007. Abrieron la ceremonia, nada más y nada menos, con Roxanne. Y ojo, no fue una versión nomás por cumplir. Las reseñas dicen que sonó renovada, como más potente, ¿no? Más musculosa. Fue como su audición global, ¿no? Como decir, a ver, todavía podemos hacer esto, ¿o no? Delante de millones. Totalmente. Tenían que probar que no eran solo 3 tipos reuniéndose por la lana. Bueno, que también, ¿verdad? Pero que esa química. Esa chispa medio explosiva. Esa misma. Que seguía ahí. Y que musicalmente todavía tenían algo importante que decir. Si fallaban esa noche, Quizá ni gira hubiera habido. Probablemente. Pero le salió perfecto. Dejaron claro que la cosa iba en serio, artística y comercialmente. Y ¡zas! Al día siguiente, 12 de febrero, la confirmación oficial. Sí, se bajaron del escenario gigante de los Grammy y se fueron a un lugar mítico pero mucho más chico, el Whisky A Go Go en Los Ángeles. Ahí dieron la rueda de prensa, que fue también como un ensayito, un mini concierto. Que iban a llenar. Ahora, las motivaciones. ¿Por qué regresar después de tanto tiempo y, bueno, de tanta bronca? Pues la versión oficial, la facilita. Los 30 años de Roxanne. Un buen pretexto. Pero siempre hay más carnita, ¿no? Claro. Sting, por ejemplo, confesó después que andaba medio perdido creativamente. Venía de sacar su disco de laúd en 2006. Ah, sí, ese disco. Y estaba como, ¿y ahora qué hago? Entonces vio la reunión como una chance de, como él dijo, rehacer la banda, pero ya con su experiencia de solista. Y también lo admitió, fue un movimiento de carrera. O sea, volver a ese estatus de ícono de estadios. Que, seamos honestos, estaba súper ligado a The Police, ¿no? Totalmente. Mientras que Copeland, bueno, él llevaba años queriendo la reunión. Sí, él era el más entusiasta, aunque sabía que la decisión final, pues era de Sting. Y bueno, con todo eso llegamos a finales de mayo de 2007. Vancouver. Arrancan los conciertos oficiales. Y al principio, todo parecía ir de maravilla. Las primeras reseñas de prensa y fans eran súper positivas. Hablaban de la energía, de la conexión con la gente. Parecía que empezaban con el pie derecho. Parecía, porque justo ahí llegó la famosa movida de Stuart Copeland. Ah, sí, lo del vlog. Buenísimo. Exacto. Después del segundo concierto, creo que fue el 29 de mayo. No. Sí, por ahí. Se metió a su blog y, bueno, escribió una reseña de su propio concierto. ¿Y qué reseña? Brutalmente honesta, ¿verdad? Brutal. Dijo que había estado
cómo fue la palabra increíblemente lamentable. Así, pum, sin filtro. No manches. Directo y sin anestesia. ¿Qué más dijo? Órale, pues contó con un humor muy negro, muy suyo, cómo casi se cae al subir al escenario. Criticó un saltito que dio Sting al final de una rola. El salto. Sí, dijo que parecía una mariquita petulante, algo así, en lugar del dios del rock que se suponía que era. ¡Qué fuerte! Y confesó errores musicales garrafales. Dijo que rolas como Every Little Thing She Does Is Magic las habían vuelto mezcolanzas dodecafónicas de vanguardia. O sea, un caos de notas. Básicamente, también le tiró a Summers, diciendo que en un momento parecía estar en otro planeta, súper desincronizado de Sting. Y del mismo también habló, ¿no? Sí, aceptó que él mismo la regó en un redoble de batería que llevaba tiempo ensayando y remató diciendo algo como que usualmente necesitas varios shows para tener uno malo, pero que ellos, siendo de Police, pues iban un poco adelantados. ¡Qué personaje! Ahora, eso pudo ser un desastre para la imagen de la gira. ¿Pudo serlo? Pero fíjate qué curioso, funcionó al revés. Como dice una de las fuentes, fue como un acto de transparencia radical. ¿Cómo que transparencia radical? Pues sí, al ser tan brutalmente honesto, le bajó 2 rayitas a las expectativas que estaban por los cielos. Humanizó a la leyenda. Ah, claro. Ya no eran los dioses perfectos e intocables. Exacto. Cambió la narrativa. Ya no íbamos a ver perfección, sino a 3 musicazos, peleando por reencontrarse en vivo con todo y errores. Le metió como más drama interesante, ¿no? Podrán superar sus broncas y la falta de ensayo. Hizo que cada concierto fuera parte de esa historia. Justo eso. Y funcionó, Porque unos meses después, las críticas ya decían que la banda sonaba mucho más sólida, más poderosa. Y hablando de poder, pasemos a la maquinaria de todo esto. La gira en sí, el exitazo comercial y cómo era el show. Es que fue un fenómeno global. Los boletos, volaban. En minutos se acababan en lugares como Reino Unido. ¿Y en lana? ¿Qué tal? Un monstruo. Las cifras exactas varían un poquito según la fuente y el momento, pero el número que más suena es una recaudación final de unos $362 millones. $362 millones. No manches, eso en su momento la puso como la tercera gira más taquillera de la historia, ¿no? Así es. Billboard, por ejemplo, reportó que para septiembre de 2007, con apenas 53 shows, ya llevaban más de $171 millones y más de 1,5 millones de boletos vendidos. Una locura. Hay que ponerlo en contexto también. Esto fue en 2007-2008. La industria musical estaba, pues, en plena crisis. Exacto. La venta de discos físicos iba en picada. La piratería digital a todo lo que daba. La música grabada valía cada vez menos. Y ahí es donde los conciertos en vivo se volvieron el rey, la principal fuente de ingresos. Totalmente. Y The Police, o su equipo, fueron muy listos. Posicionaron este regreso no como una gira más, sino como un evento de lujo. ¿De lujo? ¿Cómo? Bueno, la narrativa era, ellos no necesitaban hacer la gira. Ya tenían su vida resuelta. La hacían porque querían. Y eso les daba un poder de negociación brutal. Claro, podían poner sus condiciones. Y eso se reflejó hasta en el escenario, ¿no? Era diferente para ser de estadio. Sí, bastante austero, como decían las crónicas. Un escenario simple, ovalado, con 2 niveles, luces predominantemente azules, pantallas LED y ya. Nada de bailarines ni fuegos artificiales. Ni siquiera músicos de apoyo en el escenario, que es muy común en estas giras gigantes, ¿no? Eran solo ellos 3. Toda la atención en el trío. Una apuesta fuerte. Básicamente diciendo nuestra música y nuestra presencia son suficientes. Exacto. Ahora, el repertorio. Ahí sí hubo algunas críticas. ¿Por qué? ¿No tocaban los éxitos? Sí, claro que sí. Era casi puro éxito. Pero justo por eso, algunos fans de Hueso Colorado se quejaron de que el setlist casi no cambiaba de una noche a otra. Ah, ok. Era predecible. Bastante. Rolas como Message in a Bottle, Roxanne, Every Breath You Take, esas eran de cajón, siempre estaban. A veces metían alguna variación como Synchronicity 2 o Walking in Your Footsteps, pero pocas. Bueno, para el público masivo eso funciona, ¿no? Quieren escuchar lo que conocen. Sin duda. Y como teloneros principales traían a Fiction Plane. La banda del hijo de Sting, Joe Sabner. Ese mero. Aunque en algunas fechas también estuvieron otros grandes como Foo Fighters o Maroon 5.
Y un buen detalle que mencionan las fuentes. Donaron parte de las ganancias a WaterAid. Sí, una ONG que trabaja para llevar agua potable a comunidades que no la tienen. Un buen gesto. Ok, entonces, éxito comercial brutal. Puesta en escena minimalista pero efectiva. ¿Y la música? ¿Qué pasaba allá arriba entre ellos tres? Hablemos de esa alquimia musical y, bueno, de la tensión. Musicalmente la verdad es que las reseñas coinciden. Eran unos maestros. Empezando por Copland. ¿El motor de la banda? Totalmente. Con esa batería gigantesca que tenía de todo. Timbales, roto sounds, xilófono digital, hasta un gong de 60 pulgadas. Un arsenal. Sí, y su estilo es único. Esos ritmos complejos, polirrítmicos, le daba una energía brutal a la banda. Luego Andy Summers. El arquitecto sónico, le dicen. Qué buen apodo, ¿eh? Y le queda. Creaba esos paisajes sonoros tan característicos de The Police con su guitarra y su pedalera de efectos. Que por cierto, parte la manejaba un técnico fuera del escenario. Ah, mira. Pero el sonido era impresionante. Llenar un estadio con una sola guitarra no es fácil. Para nada. Las críticas decían que lo hacía con una maestría increíble. Y Sting, el frontman. El dios del rock, como le decían. Con 55 años encima, la voz seguía potente, afinada y su trabajo en el bajo, a veces se nos olvida lo buen bajista que es. Es verdad, toca líneas muy melódicas y complejas mientras canta, no cualquiera. Exacto. Entonces, musicalmente estaban volando, pero, ¿y la tensión? Esa famosa fricción que los separó originalmente, ¿desapareció? Esa es la gran pregunta. Pues no, que va a desaparecer. Y lo más curioso es que, en lugar de ser un problema, se convirtió casi en parte del atractivo del show. ¿Cómo? ¿La gente iba a verlos pelear? No a verlos pelear literalmente. Pero esa tensión se sentía. Y se canalizaba en una intensidad musical tremenda. Hacía que todo se sintiera más real, más auténtico. No era un show perfectamente coreografiado y sonriente. Era The Police. El famoso cuarto instrumento de la banda, la tensión. Ándale, algo así. Y hay vistazos de eso en el documental Better Than Therapy, que dirigió el hijo de Copland, Jordan, y que venía con el DVD en vivo. Ajá. Y hay un clip por ahí de un ensayo que es revelador. Uf, sí. Ese video es oro molido para entender la dinámica. Copland toca un redoble de batería bastante complejo, medio fuera de tiempo quizás. Y Sting, con ese sarcasmo británico, le dice algo como: qué increíble que puedas tocar eso en 9 tiempos, ¿no? Exacto. Y Copland no se queda callado. Le contesta algo como: vete al diablo, solo porque es confuso para el pinche elemento bajista. Así, directo. Órale. ¿Y Summers? Summers, siempre como el mediador silencioso, nomás añade secamente: It's going so well. Va todo tan bien. Increíble. Ese pleito, aunque suena súper tenso, captura perfecto esa mezcla de conflicto y, no sé si creatividad, pero sí de energía que tenían. Definitivamente. Pero fíjate, a pesar de todo eso, Summers dijo después algo interesante. ¿Qué dijo? Que él sentía que, musicalmente, estaban mejor que nunca en esa gira, y que a él sí le hubiera gustado que siguieran tocando. Vaya, qué contraste con la tensión evidente. ¿Su perspectiva era puramente musical? Parece que sí. Esa mezcla de maestría y conflicto era, pues, única. Y eso nos lleva ya hacia el final del camino. El legado de esta reunión y cómo cerraron el capítulo. El último concierto. Nueva York, ¿verdad? Madison Square Garden. Exacto. 7 de agosto de 2008. Lo anunciaron como eso. El cierre formal y definitivo de la carrera en vivo de The Police. El punto final que no tuvieron en los 80s. Debió ser emotivo. ¿Hubo momentos especiales? Sí, varios. Para empezar, Message in a Bottle. Invitaron a la banda de gaitas y tambores del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD. ¡Qué detallazo! Muy simbólico. Mucho. Y luego se aventaron un par de covers inesperados. Sunshine of Your Love, The Cream, y Purple Haze de Jimi Hendrix. Órale, ¿y eso por qué? Pues muchos lo interpretaron como una forma de posicionarse dentro de la historia del rock. De decir, pertenecemos a esta tradición del power trio clásico. Guitarra, bajo, batería, sin adornos. Como un statement de su lugar en la música. Exacto. Y hasta hubo un momento de humor. Entre el set principal y los bises, pusieron un video en las pantallas gigantes de cómo le rasuraban la barba a Sting. La barba. Sí,
Había traído barba en la última parte de la gira y había sido tema de conversación entre los fans. Fue un detalle ligero, como para romper la solemnidad. Ajá, ok. Y para documentar todo esto, lanzaron un paquete en vivo, ¿no? Sí, el Certifiable, Live in Buenos Aires, álbum y video. ¿Por qué Buenos Aires? Buena pregunta. Probablemente por la energía del público sudamericano. Son súper apasionados, y eso le da un ambiente increíble a un show en vivo. Fue una elección estratégica. ¿Y qué tal le fue a ese lanzamiento? Muy bien. La crítica lo recibió excelente. Se alabó mucho la calidad de la producción, la mezcla de sonido y la interpretación de la banda, que para esas fechas, diciembre de 2007, ya estaba súper aceitada. Y traía el documental que mencionabas, Better Than Therapy. Sí, que era el contrapunto perfecto. El show espectacular y luego esa mirada más íntima, más real a las dinámicas internas. Ahora, lo interesante es ver qué dijeron ellos después, ya con la gira terminada y más perspectiva. Aquí es donde las versiones chocan un poco, como siempre con ellos. A ver, Sting. Sting, ya más en frío, lo describió como un ejercicio de nostalgia. Incluso llegó a decir que se arrepintió un poco de la emoción del final. ¿En serio? ¿Se arrepintió? Sí, dijo algo como que si hubiera sabido cómo se sentiría, quizás no lo habría hecho. Él valora mucho su libertad como solista. Vaya. ¿Y Copeland? Copeland, por su lado, expresó orgullo por lo que lograron. Dijo estar contento por haber recuperado la camaradería, pero, ojo, la camaradería fuera del escenario. Ah, importante distinción. Importantísima. Ha sido muy claro. No habrá más reuniones. Describe la dinámica al trabajar juntos como venenosa y abusiva. ¡Auch! ¡Qué palabras! Sí, su frase famosa es que se llevan bien siempre y cuando no toquen música juntos. Triste, pero parece que así es. ¿Y dio alguna razón para esa tensión histórica? Sí, alguna vez comentó que parte del problema venía de la dificultad de Sting, una vez que se consolidó como el compositor principal, para aceptar las ideas o el input de Andy y de él en sus canciones. Entiendo, una lucha de poder creativa. ¿Y Summers? Summers, como ya dijimos, se quedó con ganas de más. Él sentía que musicalmente estaban en su pico y le hubiera gustado seguir. 3 visiones muy diferentes de la misma experiencia. Fascinante. Sí, y una de las fuentes que consultamos da un buen balance final. Dice que la gira, al final, cumplió varios propósitos. ¿Cómo cuáles? Pues le dio a la banda ese cierre narrativo que le faltaba desde los 80s. Presentó su música a nuevas generaciones que no los vieron en su apogeo. Y dejó un documento definitivo, el Certifiable. O sea, reafirmó su estatus de leyenda antes del silencio final. Pero esta vez en sus propios términos. Exactamente. Entonces, resumiendo un poco todo esto, fue una reunión que nadie esperaba, contra todos los pronósticos y años de separación. Un éxito de taquilla masivo que de hecho marcó una pauta para las giras de reunión de otras leyendas. Pero al mismo tiempo marcada por esas complejidades personales, esas tensiones que, para bien o para mal, siempre fueron parte de la esencia de The Police. Así mero. Una historia compleja, llena de música increíble, egos gigantes, mucho dinero y una especie de redención. Quizás a medias. Y bueno, para quienes nos escuchan, quizás la pregunta que queda flotando es: ¿fue esta gira una forma exitosa de reescribir su final abrupto de los 80s? ¿O fue más bien un viaje muy bien calculado y muy lucrativo por el carril de la nostalgia? O quizás la última demostración pública de que su química musical era tan potente como, personalmente, insostenible para ellos. Y una pregunta todavía más de fondo, ¿no? Es precisamente esa fricción, esa tensión constante, la que hizo su música tan especial, tan innovadora. Y al mismo tiempo, lo que hizo imposible que pudieran coexistir como banda a largo plazo. Ahí queda la reflexión. Una banda fascinante sin duda. Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Gracias.